¿Qué tal? El día de hoy les voy a platicar la solución a este ejercicio, en el cual se nos pide considerar un cable de forma semicircular de radio R y de densidad constante, y entonces calcular la masa del cable y calcular también el centroide y verificar que el centroide se encuentra en el eje de simetría del cable y además a una distancia de dos veces el radio sobre pi. También se nos pide verificar que el momento de inercia con respecto al diámetro que une los extremos del cable es un medio por r al cuadrado por m, donde m es la masa del cable. Entonces, pues en este caso, lo que podemos imaginar es pues que el cable se encuentra en alguna, se encuentra sobrepuesto, por así decirlo, sobre una circunferencia de radio r, y la circunferencia pues tiene centro en algún punto, ¿no? Entonces, al estar sobrepuesto el cable, en el caso, digamos, general, en alguna circunferencia con centro en algún punto, pues ese cable puede estar, pues, por así decirlo, rotado, ¿no? O sea, puede estar de esta forma o puede estar como bien puesto así. Puede ser exactamente la semicircunferencia superior o la semicircunferencia inferior, o puede estar un poquito rotado de esta manera, o puede ser la semicircunferencia lateral, ¿no? Entonces, en este caso, lo que yo estoy considerando, pues es el caso en el que el cable está un poquito rotado en el sentido de las manecillas del reloj, pero se puede verificar que todo lo que se va a hacer se puede realizar en cualquiera de los casos en el que el cable está, digamos, sobrepuesto en cualquier parte de la circunferencia. Recordemos que como hipótesis inicial lo que tenemos es que la densidad es constante. Esto que significa que para cualquier punto del cable, en el cable, la densidad siempre va a ser la misma, la densidad del cable va a ser siempre la misma en ese punto. Y entonces, pues una de las primeras acciones que tenemos que realizar, pues es encontrar una parametrización adecuada del cable. Acuérdense que el cable es solamente, eh, es una semicircunferencia, pero esta semicircunferencia pues está sobrepuesta en otra circunferencia. Entonces, este pedacito, esta mitad de circunferencia, pues puede estar rotado, ¿no? Como es el caso aquí. Y entonces, pues una manera muy sencilla de encontrar una parametrización, pues es, digamos, si nos imaginamos un eje, si nos imaginamos aquí unos ejes imaginarios, entonces podemos encontrar, una manera sencilla es encontrar la parametrización de la semicircunferencia, como si estuviera centrada en el origen, y ya entonces simplemente trasladarla, ¿no? Trasladar esa, precisamente al punto x0, y0, que sería el punto en el que tiene centro la circunferencia completa, ¿no? Entonces, bajo el supuesto de que el, se- el cablecito está un poquito rotado, pues lo primero que tendríamos que hacer es hallar el ángulo teta. Bueno, suponer que eh, el ángulo que es el ángulo entre el eje X, podemos decir que el eje positivo, la parte positiva del eje X y eh, el semirrayo, por así decirlo, del centro a un extremo del cable, pues suponer que ese ángulo es teta. Y entonces a partir de ahí no es difícil ver que pues una parametrización este, de esta semicircunferencia pues está dada precisamente de esta manera. Aquí se puede apreciar lo que les decía. Esto de aquí realmente es una parametrización como si este cablecito estuviera sobre la circunferencia centrada en el origen, y lo que hacemos finalmente es trasladarla, ¿no? Aquí estamos suponiendo que este teta pues es positivo, por eso aquí le ponemos el menos, porque se supone que el ángulo se está midiendo en el sentido de las manecillas del reloj. Y entonces, pues en efecto, se puede verificar que esta parametrización de aquí, pues es precisamente una parametrización
del cablecito que tenemos en cuestión. Ahora bien, pues ya que estamos con esto, vamos a calcular la norma de la derivada de la trayectoria. Y pues eso, acuérdense que es la norma de la derivada de cada una del vector que resulta de derivar cada una de las funciones componentes. Entonces, de derivar cada una de estas funciones, pues le calculamos la norma a eso y resulta ser simplemente R. Ahora bien, vamos a hacer el primer cálculo, que era calcular la masa. Y recordemos que eso por definición, la masa del cablecito, pues está dada precisamente por la integral con respecto a la longitud de arco sobre la trayectoria alfa de la densidad. Entonces acuérdense que la densidad es constante y que la norma pues es precisamente la norma de la derivada de la trayectoria pues es R. Entonces al final de cuentas esto se resume a calcular la integral desde 0 a pi de C por R, pero eso eso es igual a pi por C por R, que era precisamente lo que nos pedía probar encontrar, ¿no? Nos pedía encontrar la masa. Ahora bien, calculemos el punto en el cual se encuentra el centroide del cable y veamos que además ese punto se encuentra en el eje de simetría del cable y que además se encuentra a una distancia de 2r sobre pi del centro del centro de la circunferencia sobre el cual se encuentra sobrepuesto el cablecito, ¿no? Entonces, para hallar la primera coordenada, pues simplemente por definición sabemos que esta primera coordenada es igual a 1 sobre la masa por la integral con respecto a la longitud de arco de x por la función densidad sobre la trayectoria alfa, ¿no? Entonces, simplemente la definición de integral con respecto a la longitud de arco, se tiene lo siguiente. Y luego, pues recordemos que la primera función coordenada de alfa pues era precisamente x sub 0 más r por el coseno de menos teta más t, que la norma de la derivada de la trayectoria alfa pues era r y que la función pues era simplemente la función constante igual a c. Entonces, pues, sacando todas las constantes de la integral, lo que tenemos que calcular es esta integral. Ahora bien, pues eso no es difícil ver que esa integral pues es igual a esto. Y lo que hacemos aquí pues es simplemente sustituir el valor de la masa. Recordemos que la masa era pi por c por r. Entonces aquí lo único que sobrevive es pi. Se cancela, si la masa es pi por c por r, pues se cancela c, se cancela r y sobrevive nada más 1 sobre pi por todo esto, ¿no? Que es el cálculo de la integral. Y entonces aquí lo que hacemos pues enseguida es distribuir el 1 sobre pi sobre los sumandos. Entonces aquí se cancela con este. Y aquí nos queda r sobre pi por esto de aquí. Sin embargo, se puede verificar utilizando precisamente la identidad trigonométrica del seno de la suma de dos ángulos, que esto de aquí pues sí, es simplemente el seno de menos teta. Y bueno, de acá para acá, utilizamos la paridad del seno. Seno de menos teta, pues es menos el seno de teta. Y por lo tanto, la primera coordenada del centroide, pues es precisamente x sub 0 menos 2r sobre pi por el seno de teta. Para el cálculo de la segunda coordenada del centroide, pues es de manera muy, muy análoga. Pero aquí utilizamos simplemente la definición y acuérdense que la segunda función coordenada de alfa pues es precisamente y0 más r por el seno de menos teta más t. Resolvemos la integral y ya lo que obtenemos es precisamente esto de aquí. Distribuimos el 1 sobre pi, obtenemos esto. Y aquí nuevamente utilizamos en este de acá utilizamos la identidad trigonométrica del coseno de la suma de ángulos para poder simplificar esta expresión y obtener precisamente que esto es igual al coseno de menos teta. Utilizamos la paridad del coseno para obtener que
la segunda coordenada del centroide es y sub 0 menos 2r sobre pi por el coseno de teta. De esta manera, el centroide tiene las siguientes coordenadas. Ahora bien, recordemos que algo más que nos pedían probar era que el centroide se encontraba sobre el eje de simetría de la semicircunferencia. Veamos quién es este punto en la semicircunferencia y que también se encuentra sobre el eje de simetría. Este punto, para poder hallar sus coordenadas, lo que podemos hacer es, como les decía, es imaginarnos precisamente unos ejes coordenados, como un plano cartesiano imaginario, y podemos imaginarnos a la semicircunferencia como parte de una circunferencia centrada en el origen. Entonces, al final de cuentas, si nosotros encontramos las coordenadas de este punto, imaginándola como si estuviera en el origen, con centro en el origen, pues simplemente al momento de trasladarlo, trasladar este punto como si trasladáramos toda la semicircunferencia al centro x0 y y0, pues obtenemos las coordenadas ya del cablecito como trasladado, ¿no? Entonces, notemos que si pintamos unos ejes imaginarios aquí, pues lo que podemos deducir es que el ángulo que forma precisamente el eje con este eje imaginario, con la parte positiva de este eje imaginario, pues es pi medios menos teta, porque precisamente el eje estaría siendo perpendicular al diámetro de la semicircunferencia, o sea, hace que esto es pi medios, y entonces, dado que nosotros estamos suponiendo que este angulito pues vale teta, entonces este complemento pues es pi medios menos teta. Entonces, obteniendo este angulito, pues es muy fácil encontrar las coordenadas de este puntito. Nuevamente insisto, estas coordenadas son precisamente como si estuviéramos imaginando a la semicircunferencia en el concentro en el origen. Entonces, este puntito pues tiene coordenadas coseno de pi medios menos teta, coma seno de pi medios menos teta. Sin embargo, aplicando las identidades trigonométricas del coseno de la suma de ángulos y del seno de la suma de ángulos, encontramos que precisamente este puntito tiene por coordenada seno de teta, coma coseno de teta. Ahora bien, este puntito pues tendría por coordenadas x sub 0, y sub 0, más seno de teta, coseno de teta. ¿Sí? Por lo tanto, sin embargo, vamos a nuevamente imaginarnos a la circunferencia completa, o sea, como que el cablecito está sobrepuesto en esta circunferencia. Lo que podemos observar que si este punto es seno de teta, coseno de teta, el punto opuesto en la circunferencia, pues es ¿quién? Pues es el menos seno de teta, coseno de teta. Entonces, nuevamente regresando a las coordenadas del centroide, lo que estamos observando es que esta parte de aquí, pues es realmente, dependiendo de cómo es 2r por pi, 2r sobre pi, perdón, pues esto de aquí se encuentra ya sea en este cachito o bien en este otro cachito. Y pues ya precisamente cuando nosotros le sumamos este otro vector, pues es cuando ya digamos, nos da las coordenadas trasladadas, ¿no? Porque acuérdense, es como que en un momento hacemos todo precisamente suponiendo que la circunferencia, la semicircunferencia estuviera con centro en el origen, ¿sí? Por eso pintamos estos ejes coordenados imaginarios, pero pues simplemente cuando le sumamos este otro vector, pues lo que hacemos es trasladarla, ¿no? Entonces, o sea, si ustedes tienen aquí un puntito aquí, le suman x0 en la entrada x, se mueven así, y y0 en la entrada y, ¿no? Es como llevarse el puntito como pararse en este puntito y sobre este puntito precisamente moverse, ¿no? ¿Sí? Entonces, espero que eso no les cause problemas. Y de esta manera, pues en efecto lo que se verifica
pues es que el centroide se encuentra precisamente en el eje de simetría de la semicircunferencia. Si esto es mayor que uno se va a encontrar aquí. Si es menor que uno, este escalar se va a encontrar en este cachito. Entonces, para la tercera parte, lo que nos pide verificar es que el momento de inercia con respecto al diámetro que une los extremos del cable, es decir, con respecto a este eje, pues es precisamente un medio de r al cuadrado por m, por la masa. Entonces, aquí, para el cálculo del momento de inercia, recordemos que por definición es esto, es la integral con respecto a longitud de arco de esta función alfa, x, y, z al cuadrado, por la densidad del cable sobre la trayectoria alfa, donde alfa pues es la distancia, dice, de cada uno de los puntos sobre el cablecito al eje sobre el cual queremos calcular el momento de inercia, que en este caso pues es esto. Por lo tanto, la función L, pues precisamente lo que nos estaría calculando pues es la distancia de cada uno de estos puntitos hacia acá, ¿no? Hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Lo cual no es difícil ver que, que pues en efecto el L pues está dada precisamente por el valor absoluto de R por el coseno de menos teta más t. Recordemos que nosotros nos imaginamos unos ejes aquí, de tal manera que, por así decirlo, la circunferencia se encuentre con centro en el origen, pues hallar la distancia de cada uno de los puntos sobre la semicircunferencia al eje, al diámetro, pues es simplemente tener este valor, ¿no? Y si cada punto lo podemos escribir precisamente de esta manera, pues es el valor absoluto de esto, ¿no? Entonces, ya teniendo lambda, teniendo la función lambda, pues lo que hacemos pues precisamente es aplicar la definición y pues esto es igual a la integral desde 0 a pi de r al cuadrado por el coseno al cuadrado de menos teta más t por la función densidad, que es constante, por la norma de la derivada de alfa, la norma de la derivada de la trayectoria alfa, que es r. Entonces sacamos todas las constantes y esto se resume a realizar este cálculo. Sin embargo, nuevamente utilizando la identidad, otra identidad trigonométrica, que en este caso hay una identidad que nos dice que el coseno al cuadrado de teta es igual a 1 más el coseno de 2 teta sobre 2, ¿no? Bueno, en este caso teta va a ser esto. Y utilizando esa identidad podemos obtener que esta integral pues es igual a pi medios. Y entonces ahora sí, simplemente reagrupando, recordemos que pi por c por r es igual a la masa y entonces nos queda pues al final de cuentas lo que queríamos.